Escudriñando la palabra. Muy bien, mis hermanos, les invito a que abran la palabra de Dios en Hebreos. ¿Trajiste Biblia, Karime? A ver si me pueden apoyar con una Biblia para Karime. Hebreos capítulo 12. Estamos, hermanos, en la temática acerca de que Cristo es superior, hermanos, a los personajes, a los hermanos que sobresalieron, los profetas, los héroes, superior a todos ellos. Y ahora estamos en el penúltimo estudio de esta temática. Y en esta tarde, hermanos, el tema se llama Mirad que ninguno se aparte, así se llama. ¿Podemos hacer una oración, hermanos, para pedir la dirección del Señor? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en manos del Señor. Padre Santo, estamos agradecidos porque juntos, Señor, podemos abrir tu palabra y juntos, Señor, podemos escudriñarla. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, Señor, y abra nuestro corazón, para poder, Señor, entender y llevar esto a cabo en nuestras vidas, Señor, una realidad. Y que, Señor, también lo podamos compartir con aquellos que aún no han escuchado tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo te pedimos estos favores y también bendice el estudio de los pequeños. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Antes de iniciar, hermanos, quiero repetir el título. Dice, mirad que ninguno se aparte. Este es el título y vamos a estar enfocados de los versos 14 en adelante hasta terminar el capítulo. Y quiero, hermanos, decirles que esto que vamos a ver ahorita es como un líder, es como un pastor preocupado por las necesidades de la iglesia. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando un pastor tiene una preocupación por una iglesia, es que quiere, hermanos, poner en balance las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y dijo, yo doy mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Y ese es el trabajo de un pastor, hermanos. El trabajo de un pastor, hermanos, es que su vida esté dedicada a la iglesia, que su vida esté, y esto es, hermanos, lo que está haciendo en este caso el escritor de Hebreos, y está, hermanos, llevándonos a la preocupación que tiene por la iglesia. Entonces, todos los versos que vamos a ver a continuación están relacionados con usted y conmigo. Y bueno, vamos a ver los ejemplos que nos dan. Entonces, ¿qué es lo que quiere, hermanos, el escritor o este pastor? Si lo vemos así, lo que quiere, hermanos, es animarnos y no volver atrás. ¿Sí? No volver atrás. Mirar hacia dónde? Adelante. Hacia el blanco, que es ¿quién, hermanos? Cristo. Que es Cristo. Amén. Y, hermanos, lo que quiero, hermanos, y aquí quiero que pongan atención, es que veamos algunas advertencias que están muy remarcadas en este capítulo 12, en esta última parte, que están muy remarcadas y que tenemos que enfocar y tener mucho cuidado. Incluso si usted las quiere subrayar o las quiere escribir, es importante que lo haga porque son advertencias. Hay uno de mis hijos, hermanos, que está en vísperas de pasar su examen y entonces este instructor le está diciendo las cosas que debe de hacer. Se debe de parar despacio, debe de parar a ciertos límites, debe de voltear con cuidado, debe de hacer a la izquierda, a la derecha, no pasarse la luz en rojo y cosas, etcétera, etcétera. Esas son, ¿qué, hermanos? Advertencias. ¿Por qué? Porque si no vienen después consecuencias. Pueden pasar muchas cosas. Principalmente librarnos de accidentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hay advertencias que vamos a ver y el punto principal, hermanos, es animarnos y no volver hacia dónde, hermanos? Atrás. Muy bien. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice. Vamos a iniciar en el capítulo 12, verso 14. Dice así la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, hermanos. Ok. Ahí está la primera advertencia, ¿verdad?
que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, hermanos. Señor. Ponga ahí, subráyelo. Esa es la primera advertencia. Pero vamos a explicar acerca de lo que es la paz y la santidad. Hay dos palabras: paz y ¿qué, hermanos? Y santidad. Fíjese bien, hermanos. El trabajo de Satanás, según capítulo 10 de Mateo 10:10, dice, está señalado a Satanás como un ladrón. Y dice que el ladrón nada más viene a hurtar, a robar, a matar. ¿Y a qué, hermanos? Entonces, el trabajo, hermanos, de la última palabra de destruir, ese es el trabajo, lo opuesto de la paz. Satanás, hermanos, siempre va a querer venir a robar, ¿qué? La paz de nuestra vida. Y la otra cosa que Satanás va a querer hacer en tu vida es ¿la qué? La santidad. Cuando tú buscas el rostro de Dios, ¿Satanás se va a quedar cruzado de brazos? No. Cuando tú empiezas a abrir la palabra de Dios, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, es cuando viene el ataque de Satanás. Y recordemos a Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo? Se fue al desierto, 40 días, 40 noches, ayunó, hermanos, el Señor. ¿Y qué viene Satanás? Y le dice, mira, ahí hay una piedrita, ya tienes hambre, ya es hora de comer, haz que esa piedrita se convierta en alimento. Y el Señor, hermanos, rechazó esa propuesta. Entonces Satanás, hermanos, va a venir y va a querer, hermanos, cuando nosotros queremos santificar nuestra vida, aquellos jóvenes que se bautizaron, aquellos jóvenes que entregaron su vida a Cristo, cuando tú te entregas al Señor, Satanás, hermano, te va a querer, como cuando una persona va, hermanos, a pescar y tira el anzuelo y anda buscando, hermanos, a quién se trae. Y ojalá y no permitamos eso. Y, hermanos, en la paz tenemos que tener mucho cuidado, porque para mí esta semana fue muy complicado y fue algo que estuve luchando mucho. Gracias a Dios que pude pasar esta semana con la ayuda de Dios, no sé ustedes, pero hay cosas que nos pasan en la vida que Satanás, hermanos, quiere interrumpir nuestra paz. Y, hermanos, podemos hacer una lista grande, podemos hablar del trabajo, podemos hablar, hermanos, de problemas con la familia, podemos hablar de problemas con nuestra pareja, podemos hablar de problemas de enfermedad, podemos hablar, hermanos, y así una lista grande y grande. Ahorita, hermanos, para los migrantes hay un problema muy grande que se está dividiendo, que es migración. Y, hermanos, hay familias que se están dividiendo y Satanás, hermanos, no quiere que estemos como en paz. Pero nosotros, hermanos, estamos confiados, hermanos, en que todo lo podemos, ¿en qué, hermanos? En Cristo, en el Señor, que nos fortalece, que acampa alrededor de nosotros. Y entonces dice aquí el escritor, y esta es la preocupación, por eso el escritor ve como un pastor estas necesidades y digan, iglesia, nosotros debemos de seguir en donde, en el camino de la paz, y también, hermanos, con todos, estar en paz con todos, y también ¿en qué, hermanos? En santidad. Porque dice, si no estamos en estas dos cosas, nadie va a ver a quién, hermanos. Nadie va a ver al Señor. Entonces, hay una advertencia, hermanos, donde tenemos que remarcar, hermanos, si yo no estoy en paz con alguna persona, yo tengo que buscar la paz con esa persona. Sea quien sea, yo tengo que buscar la paz. Porque me están diciendo la advertencia que si yo no me pongo en paz con esa persona, hermanos, voy a vivir en amargura. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos, en un varón, hermanos, que vivió, por tomar una mala decisión, vivió en amargura mucho tiempo. Y la otra parte, hermanos, de la santidad, hermanos, cuando usted quiere consagrar su vida a Dios, debe de tener cuidado, porque en su mismo hogar, en su mismo entorno de su vida, Satanás va a querer destruir esa santidad. Satanás va a querer quitar eso, va a querer hacer una división, y no lo permite, hermanos. Doble su rodilla cuando pase algo así, doble su rodilla y póngase en manos del Señor, porque mayor es el que está en nosotros, en nuestra vida, hermanos, que el que está en donde, hermanos, allá, hermanos, destruyendo el mundo. Y dice la palabra de Dios, vamos a seguir. Entonces ahí está la primera advertencia, dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y luego dice el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué, hermanos? La gracia de Dios. Y ahí está otra advertencia, hermanos, márquela por favor. Esto es súper importante. Mirad nadie, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? No es el mismo sacrificio, hermanos, la misma gracia, hermanos, a través de la salvación. Cuando la gracia se va de nuestra vida, hermanos, cuando no hallamos gracia delante de Dios, el perdón, la misericordia de Dios, y póngale una lista cuando no estamos ahí, hermanos. Entonces dice, hermanos, que debemos de tener cuidados, porque si alguno deja de alcanzar la gracia, dice, que brotando alguna amargura de raíz o se estorbe por ella y muchos sean, que hermanos, contaminados. Hermanos, podemos perder esa gracia que hay delante de Dios si nosotros descuidamos la santidad de nuestra vida y la paz. Eso es lo que nos dice el escritor aquí. Y sigue diciendo, hermanos, la palabra de Dios. Esa es la otra advertencia. Dice, no sea que haya algún fornicario, o que, hermanos, o profano. Y aquí podemos decir, hermanos, ¿cómo es hermano? Para los hermanos de la iglesia no puede existir eso. Hermanos, seguimos siendo, ¿qué, hermanos? Carne. Seguimos, hermanos, a nosotros como seres humanos, aunque nosotros ya estemos en la iglesia, aunque sigamos el camino del Señor, seguimos siendo carne. Y estamos expuestos a caer en las tentaciones. Y estamos expuestos, hermanos, como hombres y mujeres, estamos expuestos, hermanos, a las malas decisiones. Dice aquí, y pone de ejemplo, hermanos, fíjese aquí, ¿cuál fue la raíz del problema? Que Esaú justo perdió su paz y perdió su santidad. Dice el escritor, como Esaú, que por una sola comida vendió su, ¿qué, hermanos? Primogenitura. Esto, hermanos, usted lo encuentra en Génesis 25:30. Dice allí, hermanos, que un día vino este hombre, era cazador, fue a trabajar duro. Me imagino, hermanos, que el calor estuvo como el día, ¿qué, hermanos? Jueves. Sí. Que estuvo, pero muy caliente el día, y venía sofocado Esaú, y vio a su hermanito nada más desde allá, hermanos, como cuando pasa uno por un restaurante, o alguien que tiene un buen sazón y huele así. Dijo Esaú, mi hermano está cocinando. Dijo, traigo mucha hambre, por favor, dame un taquito de lo que tienes ahí. Y no sé cuál sea su comida preferida, hermanos. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque las tentaciones, dice uno de mis hijos, hoy no puedo comer esto porque estoy en dieta. Y aunque se le antoje mucho, está en dieta, debemos de tener cuidado. Pues, ¿qué pasó con Esaú, hermanos? Llegó con su hermano y Jacob dijo, bueno, espérame tantito, yo aquí tengo tu alimento, pero vamos a hacer un trato. ¿Qué te parece? Y él dijo, sí, pues ¿para qué quiero? ¿Me voy a morir? Sí. Voy a crecer, voy a morir. ¿Para qué la quiero? Pero después, hermanos, este varón sufrió por tomar una mala decisión. Este varón sufrió. Y dice aquí, hermanos, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dice el verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue, ¿qué, hermanos? Desechado. Fíjese, hermano. Después le dijo a su papá, oye, papá, mi hermano me hizo trampa. ¿Era cierto eso, hermanos? Dijo mi papá, mi hermano me hizo trampa. Por favor, dame la bendición que debes de darme. Y le dijo, mi hijo, es muy tarde. La bendición está sobre tu hermano. Y ahora tú vas a servir a tu hermano. Y entonces se enfureció. Se llenó de coraje. Se llenó de ira. Y dice, fue desechado y no hubo la oportunidad para arrepentirse, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos,
¿Cuál es el precio en la vida cuando nosotros hacemos una mala decisión? ¿No nos cuestan lágrimas, hermanos? ¿No nos cuesta dolor? Sí. ¿No nos cuesta amargura? Y hermanos, ¿y qué fue lo que hizo este varón? Odió hasta la muerte a su hermano y lo empezó a perseguir y lo odió con un odio, hermanos, que no debemos de odiar como nosotros, como iglesia, como hijos de Dios. Y sin en cambio ese dolor le vino a su vida. Qué tristeza, hermanos, que cuando aún nosotros conocemos de las bendiciones de Dios, las rechacemos. Y ahí está, hermanos, otra advertencia, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hermanos, que debemos de estar en santidad, que nuestra vida debe de estar concentrada, que, hermanos, nosotros desechemos la paz y la santidad que debe de haber en nuestra vida, hermanos, y decirle: Señor, ahorita no te necesito, ¿yo para qué quiero esto? Hermanos, tenemos que nosotros pensar ahorita y parar las antenitas y ver si lo que estamos haciendo ahorita es lo correcto delante de Dios. Porque Saúl, hermanos, vivió amargamente. Tuvo una vida de lágrimas y de sufrimiento. Si alguno de nosotros, hermanos, ahorita no tenemos paz y están llorando, están sufriendo por algo, no pierdan la esperanza, porque el Señor puede regresar esa paz y esa tranquilidad a su vida. Dice el Señor: tú sigue en el camino, sigue en el camino de la paz y de la santidad. Porque si seguimos ahí, entonces sí vamos a ver a quién, hermanos, al Señor algún día. Qué bonito fuera, hermanos, que la iglesia sigamos siempre adelante en fe y sigamos adelante en el camino del Señor. Vamos ahora, hermanos, esta es la primera parte de la introducción que nos da este capítulo. Y sí quisiera, hermanos, que cuando pasamos los primeros 5 o 10 minutos, hermanos, psicológicamente, o las personas que hacen estudios, dicen que la primera parte del sermón siempre la primera parte y la última es la que más se acuerda uno. Yo le quiero pedir en esta tarde que si todo lo del sermón, lo que vamos a ver de la palabra, se le olvida, que no se le olvide, hermanos, que sin la paz y la santidad, nadie, ¿qué, hermanos? Llévese eso en esta tarde. Ahora cambia el escritor y dice, vamos a hablar ahora, el escritor cambia ahora y va a lo que pasó, hermanos, con Israel cuando salieron de Egipto, y empieza a decir en el verso 18: porque no os habéis acercado al monte. ¿De qué monte está hablando aquí, hermanos, el escritor? Sinaí. ¿Del monte qué, hermanos? Del monte Sinaí. Y eso lo podemos ver en el capítulo 19 de Éxodo. Ahí se narra la historia, hermanos, cómo Israel, hermanos, fue trasladado. Dice que se fue al desierto, a donde está el monte Sinaí. Y ahí, hermanos, ahí estaba en Panim. Ahí, hermanos, estuvieron acampando. Y dice ahí el verso 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y la voz que habla, el cual que oyeron la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Será apedreada o será, hermanos, golpeado con un dardo. Miren, hermanos, la historia dice lo siguiente: llegaron ahí, hermanos, a los pies del monte Sinaí, y dice, hermanos, que ahí en el capítulo 19 de Éxodo dice que iba a haber un pacto. Dios iba a hacer un pacto con Israel, y tardaron 3 meses para llegar ahí. Dice el escrito que tardaron 3 meses para llegar a ese lugar. Cuando Dios habla con Moisés, dile: mira, por favor, Moisés, dile al pueblo que no se acerque al monte. Tú eres el único, y Aarón, porque ahorita voy a hacer un pacto
voy a hacer un pacto con este pueblo que saqué. Y el pacto, hermanos, primero les dice el Señor en el verso 5 del capítulo 19, y ahora, si diereis a oír mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, y sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y fíjese cómo responde en el verso 8 del capítulo 19, no sé si está ahí la lectura, dice ahí, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y luego dice el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube. Estas palabras, hermanos, que el Señor quiere que haga, hablando de un pueblo especial, son palabras hermosas y podemos decir, qué bonito, qué romántico es Dios. Cómo escoge a un pueblo y empieza a hacer un pacto. El problema, hermano, es que cuando nosotros oímos que hay un pacto en nuestra vida, nosotros decimos, sí, yo lo quiero. Pero es fácil, hermanos, decir sí lo quiero. Pero cumplirlo y obedecer las enseñanzas de Dios es lo complicado. Porque dice, hermanos, que el Señor, hermanos, se manifestó sobre un fuego. Y el pueblo, cuando sintió, hermanos, cuando de estos días, hermanos, ¿cuál ha sido la tormenta de estos días que ha pasado que más lo ha estremecido a ustedes, hermanos? ¿No han sentido estas tormentas que han pasado últimamente? Apenas pasó una, ¿verdad? ¿No la han despertado? Uno de mis hijos me dijo, papá, me despertó la tormenta y ya no me puedo dormir. ¿Qué es lo que lo ha estremecido? Porque eso justo fue lo que pasó. Y hubo truenos, hermanos, y hubo cosas, pero una manifestación, hermanos, que hubo delante de Israel, que quedaron asustados. Dios, hermanos, se manifestó por medio de un fuego. Y si usted sigue leyendo la historia, hermanos, ve cómo Israel, hermanos, al último, dicen, por favor, Moisés, que Dios ya no nos hable así. Nos da miedo cómo e incluso dice aquí el escritor, hermanos, si usted ve en Hebreos, aquí en el capítulo 12, y la última parte, dice en el verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy, ¿qué, hermanos? ¿Y qué más, hermanos? ¿Usted se ha asustado, hermanos, cuando truenan los relámpagos? ¿Lo ha asustado algo, hermanos, en una tormenta? Algunos hasta decimos, ay, mamacita, ¿verdad? Nos acordamos de nuestra mamá. Qué terrible, hermanos, cuando nosotros nos atemorizamos como Moisés, hablando con Dios. Pero cuando se ve, hermanos, la tormenta y el estruendo y el poder y la manifestación de Dios, entonces viene el temor. Hay algo importante, hermanos, que termina, hermanos, en esta historia, y dice Éxodo 20:20, esto fue lo que Dios quiso hacer en ese pacto. Le dio la ley a su pueblo, le dio el carácter. Dios manifiesta su carácter a través de la ley y les dijo, no quiero que hagan esto y esto y esto solo para hacer una cosa. Y le dice Moisés al pueblo en el capítulo 20, verso 20, y Moisés respondió al pueblo. Y fíjese, aquí viene la advertencia que le da Dios a Moisés, y esa es una advertencia también para nosotros. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué, hermanos? Para que no pequéis. ¿Sí puedes poner está esa cita ahí, hermanos? ¿Sí dice lo mismo? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Entonces, hermanos, el propósito del primer pacto era justo esto. Que a través de ese fuego
vieran la gloria de Dios, vieran el poder, vieron la majestad, pero en lugar, hermanos, de que Israel sintiera el poder, se asustó, tuvo miedo, tuvo temor, y les dice, miren pueblo de Israel, lo único que quiere el Señor es esto, que ustedes teman, que ustedes obedezcan, pero algo importante, que no desobedezcan y que no pequen delante de Dios. Hermanos, cuando venimos a los pies del Señor a conocer de su palabra, ¿qué es lo que quiere el Señor que no hagamos, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer que fue hallada en un problema de adulterio? ¿Qué le dijo? Vete. No pasa nada ahorita. Solo una cosa te pido. Lo que le dijo a Israel. ¿Qué dijeron ahorita, hermanos? No peques. ¿Y qué pasa, hermanos? Por un momento, hermanos, nos asustamos y sentimos la presencia de Dios y nos estremecemos y nos da miedo, pero después, hermanos, la vida del hombre sigue pecando. Cuando estamos en el problema, en la circunstancia difícil, nos da temor, hermanos, pero después se nos olvida y regresamos a hacer nuestra vida normal. Regresamos a hacer nuestra vida como si no pasara nada. Y el Señor en su primer pacto se decepciona porque dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, pueblo santo escogido por Dios, real sacerdocio. Y ellos dijeron: sí, aquí estamos. Pero cuando vieron, hermanos, en verdad el poder de Dios y la manifestación, tuvieron temor y dijeron: Moisés, tú habla, tú eres nuestro líder, por favor no permitas que Dios. Y hermanos, y si ustedes quieren ver la historia, véanlo durante la semana, capítulo 19 y capítulo 20, cómo esa historia nos envuelve también a nosotros, porque si hubiéramos quedado en ese pacto, hermanos, todos los que estamos aquí, hermanos, estamos descalificados, incluyéndome a mí primero, porque le hemos fallado a Dios. Incluso Esaú, hermanos, siendo el descendente de Abraham, dice, hermanos, que él pecó, que él profanó. Y estaba yo buscando acerca de lo que era profanar, hermanos. Y es, hermanos, alejarse de la presencia de Dios, alejarse de los mandatos de Dios. Y qué triste, hermanos, que el fornicar y estar en el antiguo pacto, hermanos, cuando nosotros vemos y nos hace ver todo nuestro pecado, en lugar de poner palomitas y palomitas, hermanos, empezamos a escribir X y X. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida, hermanos, solos nosotros no podemos alcanzar el primer pacto. Por eso vino Cristo, y es lo que vamos a ver a continuación, que es la otra parte. Dice el verso 22. Sino que os habéis acercado. Y aquí ya no está hablando, hermanos, del mismo monte, dice, aquí, sino que os habéis acercado del monte, hermanos, ¿de dónde? De Sión. Allá donde está una promesa, hermanos, en Apocalipsis, que dice, hermanos, que va a descender la nueva, ¿qué, hermanos? La nueva Jerusalén. Hace un tiempo, hermanos, cuando estábamos hablando acerca de los reinos, yo me disculpé con ustedes, hermanos, por no haberme preparado por ese tema. Pero cómo me hubiera encantado, hermanos, dar lectura a estos versos que estoy viendo ahorita. Cómo me hubiera gustado, hermanos, presentarlo, porque aquí lo está manifestando. En esos versos, y yo les digo desde un principio, está el escritor hablando como si fuera un pastor preocupado por la iglesia. Y entonces ahora, hermanos, como iglesia nos dice, enfóquense en esto, se dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, y luego dice, a la ciudad de ¿dónde, hermanos? Del Dios vivo. Jerusalén, la que, hermanos, la celestial, la que va a descender. Y luego dice, a la compañía de ¿cuántos, hermanos? De millares y millares de ¿qué, hermanos? De ángeles. ¿No es eso lo que cree la iglesia de Dios, hermanos? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. ¿Salvo de qué, hermanos? Decía este canto, de la muerte. Acabamos de cantar un canto que dice de la muerte, que vamos a resucitar. Y esto nos quiere decir, hermanos, que el Señor, hermanos, tiene ya preparada la nueva Jerusalén. La descripción la tenemos.
en Apocalipsis y nos dice exactamente muchos de los detalles que va a haber en esa nueva Jerusalén. Esa celestial dice donde millares de ángeles van a descender. Y yo, hermanos, busqué algunas citas. Daniel 12, verso 1, por ejemplo, dice que Dios manda a Miguel, uno de los ángeles que están al lado de Dios, y dice: los ha libertado, y a muchos que duermen serán levantados y estarán ¿en dónde? ¿En el libro de qué, hermanos? En el libro de la vida. Eso es lo que dice Daniel 12:1. Y ese libro, hermanos, es el que vamos a ver ahorita a continuación, porque dice donde están muchos millares de ángeles, y dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Y ahí es, hermanos, donde está hablando Daniel. Muchas personas, hermanos, dicen es que la persona se murió y se fue a los cielos. Se fue el nombre de la persona. Esa persona está en el cielo. Aquella persona que hizo está escrito, eso lo dice Daniel. Y también, hermanos, lo dice, gracias, lo dice Lucas en el capítulo 10, verso 17. La siguiente verso, hijo, el 18, por favor. Es cuando regresan, hermanos, de predicar el evangelio a los discípulos. ¿Ese es el 18? Es donde dice que regresan y dice procuren. El 20, hermano. ¿Es el 20? Sí. Pon el 20, por favor, hijo. Gracias, hermano. Dice, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijéis de que vuestros nombres estén escritos, ¿en dónde, hermanos? Está hablando del libro de qué, hermanos? Del libro de la vida. Entonces, hermanos, hay un hermano aquí que siempre me acuerdo, es mi hermano Gerardo, que dice que cuando resucitemos, que preguntemos si es la primera, ¿ok, hermanos? O la segunda resurrección. Siempre me acuerdo de mi hermano Gerardo, porque dice que veamos, hermanos, si somos los que estamos ahí en el escrito. Y hay otro, hermanos, que es Filipenses 4, del 1 al 3. A ver si mi hijo lo puede poner, por favor. Ese es... Dice, así que, hermanos míos, amados, deseados con gozo de la corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Lo que sigue, por favor. Dice, ruego a Evodia y a Santique que sean en uno mismo sentir en el Señor. Y luego lo que sigue. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres, que diga ahí fuerte lo que dice, hermanos. Está en el libro de la vida. ¿No es hermoso eso, hermanos? Amén. Cuando el escritor, hermanos, está hablando aquí en el libro de los Hebreos, está hablando justamente de eso, de los que ya están escritos, hermanos. En el libro de la vida. Y hay algo más impactante a mí, hermanos, que me dejó a mí en lo personal muy sorprendido, porque dice, fíjese, siga la lectura conmigo, estamos en los millares de ángeles, y luego dice el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos, hermanos, son las primicias, los que creyeron en el Evangelio. Dice, y aún, hermanos, a los que siguen, ¿verdad?, creyendo en el Señor. Y dice, a Dios, juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Por quién somos hechos perfectos, hermanos? Nos lo dice en el verso 24. Dice, a Jesús, por el cual es el mediador de qué, hermanos. Entonces, por medio de ese nuevo pacto, no como el primer pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí, ni en el desierto del Sinaí, sino el nuevo pacto que hizo Cristo a través del sacrificio que vimos hoy en la escuela sabática. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Sufrió, murió, fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Cristo, hermanos, trae un nuevo pacto a través de su sangre,
y dice, y la sangre rociada del que habla es mejor, hermanos, Que la diarrea. ¿a la de quién, hermanos? La diarrea. Y por favor, espero no equivocarme de la cita, disculpen, a ver si es Génesis capítulo 4, verso 10, por favor. Fíjese lo que dice Dios, hermanos. Y él dijo, ¿qué has hecho? Le pregunta el Señor a Caín, ¿y qué has hecho? Está preguntándole por su hermano Abel. Y dice, la voz de la sangre de tu hermano. ¿Qué dice ahí, hermanos? Clama a mí desde la tierra. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que cada que muere una persona, hermanos, Dios está recibiendo esa sangre. Y está viendo, hermanos, si está inscrito en el libro de la Biblia, porque dice aquí, hermanos, estoy oliendo esa sangre que fue derramada de tu hermano. ¿Y qué contestación le da este varón, hermanos? Vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona muere, el Señor lo recibe, pero lo puede recibir, hermanos, como un sacrificio grato o una persona que no esté escrita en el libro de la vida. Es interesante, hermanos, que nosotros podamos ver, porque aquí el escritor dice, Jesús dice, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada habla mejor que la de ángel. Si aún, hermanos, esa sangre el Señor la vio con agrado, porque dice que le gustó el sacrificio que hizo, pero dice más aún, más alto, y ya estamos hablando que Jesús, que nuestro Señor es superior a esos sacrificios, a esas muertes, a eso que pasó. Y aquí está poniendo, por ejemplo, ¿a quién, hermanos? A ver, mis hermanos, este nuevo pacto que tenemos nosotros, el Señor nos invita a que nosotros sigamos, todos los hombres, dice, justos, hechos y perfectos por medio de Cristo. Y esta es otra advertencia, hermanos, que nosotros debemos de tener. Debemos de seguir en esa justicia y en esa perfección que es a través de Cristo Jesús. ¿No es hermosa la palabra de Dios, hermanos? No nos invita, hermanos, no nos motiva a no regresar atrás, sino que sigamos, hermanos, adelante en el camino del Señor. Y por último, hermanos, vamos a ir terminando con lo que el escritor nos enseña aquí, porque dice el verso 25, mirad, que no desechéis a que quiera, hermanos. Al que habla. Y está hablando, hermanos, de Cristo. Amén. Está hablando del pacto perfecto. Amén. Está hablando de un único pacto, hermanos, que nos hace, hermanos, acercarnos al trono de gloria. Amén. El único intercesor que es Cristo Jesús. Amén. El que está a la diestra del Padre, dice, pongan atención. Que no desechemos a quien, hermanos. Al que habla. Y aquí está otra advertencia, hermanos. No desechemos, hermanos, la palabra de Dios. No desechemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Sí. dice mucho menos. Nosotros. ¿Quién, hermanos? Nosotros. Los que estamos ahorita en Cristo. Y desecharemos al que amonesta. No podemos nosotros, hermanos. El Señor, hermanos, dice que está a la diestra del Padre. Dice que está intercediendo por nosotros. Él es el sacrificio perfecto. El Señor, hermanos, ha amonestado siempre a su pueblo. La amonestación, hermanos, la sabemos. ¿Qué pasó con Israel, hermanos? Quedaron postrados en donde, hermanos. En el desierto. Y aquí la advertencia para nosotros, hermanos, es que no queremos nosotros postrados también en esta tierra, en esta vida que el Señor nos ha dado, en este peregrinar de esta tierra, que no quedemos postrados.
Porque también, hermanos, el Señor nos amonesta desde los cielos. Hay unas cosas, hermanos, que a veces nosotros, cuando pasamos por pruebas y situaciones, nos sentimos mal por las pruebas que pasamos. Nos causan dolor, nos causan tristeza. Nos causa dolor en nuestro corazón, nos causa dolor en nuestra mente, nos cansa. Pero el Señor, hermanos, tiene algo preparado para nosotros especial. El Señor tiene algo especial para nosotros. Y es esa misma nueva Jerusalén, donde se manifestará, hermanos, no nada más momentáneamente la gloria de Dios como lo hizo con Israel, sino va a ser una gloria, hermanos, permanente. Y si pasamos, hermanos, por alguna amonestación, es mejor que seamos amonestados de los cielos a que no lleguemos, hermanos, a entrar a ese lugar. Y luego dice el escritor, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo a una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también, ¿qué, hermanos? El Señor, hermanos, va a juzgar a seres vivientes. Va a juzgar también, hermanos, aquellos que están en el libro de la vida. Y va a estar, hermanos, también poniendo su autoridad sobre su creación y sobre aquellos, hermanos, que van algún día a decir benditos de mi Padre. Y luego dice el verso 27, dice, y esta frase a una vez indica remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? Un reino inconmovible. Un reino inconmovible, tengamos que, hermanos, Gratitud. Y sirvamos a quién, hermanos, a Dios. ¿Qué decía, hermanos, al principio de esta lectura? Que sigamos la paz y qué, hermanos, Y la santidad. y eso es lo que está diciendo el escritor aquí al último. Tengamos gratitud. Fíjense, hermanos, que cuando llegó a Israel al Sinaí, le dijo Moisés, dile a todo el pueblo que van a estar ante mi presencia y necesitan una cosa, necesitan prepararse. Manda a todo Israel, a todo el pueblo, que lave sus vestiduras y que las limpie, porque va a venir ante mi presencia. Ahora, hermanos, para nosotros, ¿qué es lavar nuestras vestiduras, hermanos? ¿No es venir a los pies de Cristo? No es venir, hermanos, a limpiar nuestros pecados. Y dice aquí el escritor, hermanos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, lo que quiere decir, hermanos, ese reino que nunca se va a mover. Tengamos agradecimiento, vivamos con gratitud, preparémonos, hermanos. Preparémonos, hermanos, dice, mediante ella, y sirvamos a Dios. Hermanos, todo lo que el Señor nos ha puesto a trabajar en la iglesia tenemos que servir. Tenemos que seguir trabajando en su obra. Amén. Venga lo que venga, hermanos, tenemos que seguir adelante. Yo veo que hay enfermedades, yo veo que hay necesidades, yo veo que estamos pasando por luchas, por cosas, pero dice aquí, hermanos, que sigamos adelante con gratitud. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas, por las pruebas, por las cosas malas que pasan, pero siendo agradecidos con el Señor, no quitando nuestra mirada. Y dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y con qué, hermanos, con reverencia. Hermanos, no porque estemos batallando con algo vamos a dejar de ser reverentes delante de Dios. Les dijo el Señor que no se acerquen al monte de la santidad, pero ahora nosotros no estamos con ese pacto, hermanos. Nosotros podemos venir ahora al altar, podemos venir ante la presencia de Dios porque estamos en el pacto de Cristo, el que es el autor y el consumador de la fe. Y luego dice aquí, hermanos,
sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y la última advertencia, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego que, hermanos, Consumidor. si nosotros no obedecemos la voz de Dios, no obedecemos los mandamientos de Dios, si nosotros ese sacrificio tan grande que vimos en la mañana en la escuela sabática, a ese rey que fue molido por nuestros pecados, a ese rey que fue crucificado, a ese rey que le pusieron temporalmente una corona de espinas, que son, hermanos, nada más temporales, porque la corona, hermanos, esa se va a revertir con una corona de reyes y señor de señores, que ahora ya la tiene el Señor por ser levantado de entre los muertos. Dice que ahora, hermanos, ese mismo fuego que se manifestó, hermanos, algún día va a volverse a manifestar. Y esto, hermanos, está hablando de juzgar a las naciones. Mis hermanos, tenemos que seguir adelante en el camino del Señor, en este pacto que Cristo nos ha puesto. ¿Está contento, hermanos, por la salvación que Cristo nos ha dado? Amén. Amén. Así es. ¿Se siente privilegiado? Amén. Israel estaba privilegiado en un principio, porque era un especial tesoro. Ahora, hermanos, nosotros, la iglesia, somos un especial tesoro delante del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra nos haya traído aliento, y no, hermanos, que nos traiga decepción, que nos anime a seguir adelante y no volver atrás, hermanos, sino mirar adelante al blanco que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.